Bueno, un hombre brillante, realmente, ¿no? El tener el honor de poder haber hecho todo lo posible con él, y el doctorado también con él, con gente realmente de la encuesta de la doctrina de hoy. Va, hoy cuesta encontrarse con nuestro particular. Debemos ser consultados por los dedos de las manos los profesores titulares que asisten a la UNA. Y en las universidades privadas, olvídense, que en las universidades la mayoría dejaron de ser lo que eran. Salvo en una universidad austral, donde los profesores son culpables, pero deben abocarse exclusivamente a la docencia y a esa facultad. Es decir, no le permiten ser docente de otra casa de estudios. ¿Sí? Entre los que conozco y admiro, sobre todo hacia mis jóvenes, son de 55 años, está Jorge Astiri, que es profesor titular del Derecho de Familia. Bueno, un cuadro, nosotros empezamos hoy acto público. Entonces, un cuadro tiene que ver con los elementos del acto jurídico, los cuales vamos a aludir, sujeto, ¿no es cierto? Nosotros, como yo personalmente lo aprendí, entendemos que el tema fundamental es el querer. Cuando la persona quiere y manifiesta exteriormente, de forma expresa, tácita o de alguna manera, qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Por eso le llamamos, por ejemplo, a los sujetos del acto jurídico, sujetos del querer, modos del querer, objetos del querer, que es lo que se quiere, la cosa, hecho o de hecho sobre a la cual está dirigido de querer, ¿no? La causa del querer, la razón por la que quiere, y la forma de querer. Esos son los elementos del acto jurídico, y de eso vamos a hablar, de los requisitos y de su opuesto, es decir, los defectos. ¿A qué requisitos se contraponen los defectos? Es eso, para hablar del objeto. ¿Cómo debe ser el objeto de un acto jurídico? Que deberá recordar porque era el artículo 953, que ya lo mencionamos. Ese querer tiene que ser una cosa que esté en el comercio, decía o que por una razón especial no es prohibido que sea objeto de un hecho o acto jurídico, lícito, moral, posible, determinado, y a esos requisitos, ¿no?, se opone el acto imposible, inmoral, ilícito, que no esté en el comercio. Para que ustedes tengan una idea de cómo va a funcionar este cuadro. Y a este cuadro lo vamos a ir desarrollando brevemente. Yo de estos hice 2 fotocopias. Después, algo que no tiene comparación en cuanto a su importancia, porque respecto al objeto, a la causa, a la forma, a la prueba, a los vicios de los actos jurídicos y a las consecuencias de la violación de ellos, está la correspondencia de las normas jurídicas en parte general, o sea, derecho privado 1, obligaciones, contratos y el resto del código. Porque el código es un todo armónico. Las disposiciones, como yo le voy a dar las correlaciones de normas, están todas correspondidas en todo el código.
por una razón académica de estudio, nosotros lo vamos, como si fuera, a ver, el contenido de una damajuana lo fraccionamos en varias botellas. Es decir, parte general, obligaciones, contratos, derechos reales, derechos de familia y derechos de la sucesión o derechos sucesorios. Por una razón de tipo pedagógico. Bueno, entonces, el único inconveniente que vamos a... Acá lo dice... Aquí, ¿no? Vamos, acá dice... Dos. Bueno, le doy un dos. No, tres, está bien. Un solo inconveniente. Digamos, no llega tiempo a cambiar los números de los artículos. Pero en el desarrollo de la clase lo vamos a hacer. De modo que si viene algún artículo, algún concepto que ustedes no encuentran, eventualmente ustedes mismos lo pueden cambiar. Yo les aconsejo, hay una obra, Código Civil Anotado, de Alberto Buey, son 2 tomos, y si ustedes lo compran en Rústica, es más barato. Fíjense, no los mando a los del CETI, que me compré estos 11 tomos, ni en ninguna otra obra cara. Pero este Código Civil comentado de Alberto Buey, coordinador o director, en Rústica no está caro, y tiene la ventaja. Perdón, nunca recomiendo un libro que yo no tenga. Tiene la ventaja que en la parte final de este código tiene todas las concordancias de artículos, es decir, el código anterior, el código nuevo, el código de comercio anterior y las normas comerciales actuales. Y me parece que es muy útil para el ejercicio profesional, porque permite una búsqueda rápida de las normas correspondientes, ¿sí? Y bueno, y yo me fijo en el bolsillo de ustedes, no es demasiado caro. Entonces, coordinador, usted dispone después de las fotocopias, ustedes ya ven o no. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad didáctica número 6, que es actos jurídicos. En el Código Nuevo, toda la materia de actos jurídicos está contenida en el capítulo 5, y bueno, artículo 259, que creo que es el que define actos jurídicos. Bueno, el título 4 habla de derechos y actos jurídicos, y el 259 define el acto jurídico. Habíamos dicho que el acto jurídico era el acto voluntario lícito, ¿no?, que tiene por fin inmediato, antes la norma decía producido, entre las personas de las relaciones jurídicas, ahora dice que tiene por fin inmediato directamente la adquisición, modificación o exclusión de relaciones y situaciones jurídicas. El mundo del derecho, perdón, ¿me tienen miedo? Déjame que... No me vine a la oreja para ver si me podía, no, ¿cómo le hacen? ¿Para qué bueno? ¿Para ver si qué? ¿Cómo es? Para ver si me podía algo. Ah, ¿cómo para ver si no, también. No hay problema. Bueno, el mundo jurídico está compuesto de relaciones y situaciones jurídicas. La compraventa es una relación jurídica, ¿no? La edad
es una situación jurídica, la muerte es una situación jurídica, la relación jurídica se da entre una o más personas, y generalmente de ellas surgen las obligaciones de los contratos. Y las situaciones jurídicas, por ejemplo, ya no tomas demencia, la salud mental es una situación jurídica. La situación jurídica es algo que le pasa a las personas o a las cosas. ¿Sí? Bueno. Entonces, esos son los caracteres del acto jurídico, es decir, que tenga como fin inmediato la realización, la producción de efectos jurídicos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Los sujetos, ¿sí? Ya dijimos, los sujetos, el objeto, la causa, la forma, esos, es decir, es la exteriorización. ¿Por quién vamos a comenzar? Por los sujetos del acto jurídico. Los sujetos del acto jurídico son aquellos titulares de la relación jurídica, de los cuales la relación jurídica emana. En realidad, esos sujetos son parte en el acto jurídico. Sin embargo, puede suceder que los sujetos que son parte en el acto jurídico, titulares del mismo, no comparezcan a la formación del acto jurídico, sino que comparezcan otras personas en su lugar, a los que vamos a llamar otorgantes. Es decir, puede haber otorgantes del acto jurídico que no son parte en el acto jurídico. Esos otorgantes del acto jurídico pueden ser a su vez representantes. La representación puede ser legal o convencional, también llamada voluntaria. Entonces, La convencional llamada voluntaria. También llamada voluntaria la convencional. Muy bien. Bueno, lo que yo no quería obviar, que ese artículo 944 famoso, hoy es el 259 que define al acto jurídico, ¿no? Para no olvidarnos de los números de los artículos, y también están relacionados con el 259, el 262, que habla de la manifestación de voluntad. Es decir, en nuestro derecho, a diferencia de otros derechos de otros países, vamos a ver que no solo se toma en cuenta lo que la persona siente o piensa interiormente, sino lo que expresa y cómo lo expresa. Lo que expresa y cómo lo expresa se denomina exteriorización de la voluntad. Y el artículo 262, que dice manifestación de la voluntad, dice: los actos pueden exteriorizar
exteriorizarse oralmente o verbalmente, si ustedes lo quieren, por escrito o por signos inequívocos, son las formas en que la voluntad se manifiesta, o en forma tácita por la ejecución de un hecho o acto material. Si yo ejecuto un hecho o acto material, estoy expresando mi voluntad. Es un acto de manifestación de voluntad. Si yo le envío una mercadería a una persona y la persona me paga un precio de dinero, eso fue una ejecución de un hecho material y se perfecciona el contrato con esa ejecución. Normalmente las obligaciones y los contratos se perfeccionan, con algo que yo creo haberlo dicho ya acá, con el consentimiento de las partes. En general la mayoría de los contratos se los denomina consensuales. ¿Está claro? Pero también se pueden perfeccionar con la ejecución de algunas de las obligaciones aceptadas por la otra parte. Porque los contratos, cuando luego en la otra columna hablemos de su clasificación, de la clasificación de los actos jurídicos, y por supuesto también de los contratos, son unilaterales o bilaterales. O sea, bilaterales exige el consentimiento de las dos partes. Por eso los romanos decían, do ut des, te doy, me das. Y hoy los chicos como dicen, toma y daca. ¿No? Siempre es así. Bueno, pero los contratos unilaterales se perfeccionan con la manifestación de una sola de las partes. Pero a veces, si esa manifestación es solo de una de las partes, el contrato no se perfecciona. Cuando el contrato es receptivo, requiere la aceptación de la otra parte. Es decir, si yo le dono al Señor mi auto, el Señor tiene que aceptar la donación para que el contrato se perfeccione. Es decir, la institución que recibe la donación tiene que, por un acto formal, aceptar para que esto se perfeccione. Si yo, digamos, el Señor es mi heredero forzoso, yo fallezco, el Señor tiene que aceptar la herencia para que la transferencia se perfeccione. Si usted no dice nada o recuye a la herencia, no se perfecciona. Bueno, y el 264 habla de aquellas manifestaciones de voluntad que no son expresas, sino que son tácticas. La manifestación táctica de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Si yo estoy en un remate y el martillero dice 5.000, si yo le hago tal, ¿sí? O los que somos mayores, ¿verdad? Había manifestaciones tácticas, cuando íbamos a bailar, ya hacíamos el cabeceo, ¿se acuerdan que en la época ya cuando el cabeceo era una invitación a salir a bailar? Y era para los que no tenían, digamos, carácter de ir hasta el lugar y sacar a bailar a la chica. Y quemarse, porque a veces decía que no. Era antiguo todo. Pero bueno, la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la
extensión exige una manifestación expresa. O sea, si la ley o el contrato que nosotros firmamos con el Señor ponemos expresamente que la voluntad debe expresarse de una determinada manera, toda otra manifestación de voluntad es impropia. ¿Está claro? Cuando la ley exige una forma especial para el otorgamiento de actos jurídicos, toda otra forma es inválida. ¿Qué ejemplo? Pues sencillo. Ya que tomamos la donación debe ser realizada por escritura pública bajo pena de nulidad. No puedo hacer una donación de otra manera. No puedo ceder mi herencia de otra manera. Antes se podía, yo iba al juzgado, a la secretaría, porque el juzgado era la sede y había 2 secretarías en esa época, iba, venía a la presencia del secretario y venía con el señor, íbamos los dos con documento de identidad, le entregábamos y yo decía, vengo a ceder gratuitamente y imparten la herencia o la herencia al señor fulano, hacia el acta secretario, firmábamos los dos, y el secretario, que históricamente era un actuario, así se lo llamaba, actuario, porque en la antigüedad primero se era escribano y luego se era abogado en la carrera. Hoy no, hoy hay que recibirse de abogado, hay que realizar 2 años de práctica notarial y recién de escribano. Pero la mayoría de los secretarios de primera instancia no eran abogados, eran escribanos, eran actuarios. Por eso cuando se dictaba yo tengo un revelado expediente del año 1840, maravilloso, ¿no? Incluso expedientes penales, de un simple robo, cómo se influyó una causa penal en esa época, ¿no? No le quiere demasiado de la leadora, pero se dictaba la resolución del juez, ¿no? Y decía, por ejemplo, ante mí, Ricardo Bracero Barruti, escribano, era el secretario del juzgado, más o menos era. Muy bien. No me ocurre más eso que antes para ser escribano había que esperar una chapita. ¿Qué chapita? Claro, era el número de... No, la matrícula era por edad. Ahora sí, les explico. Nosotros más adelante vamos a hablar de la ley de escribano, pero hay escribanos con registro y escribanos sin registro. El que no tiene registro, su actividad queda limitada a contados actos. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer? Puede hacer un inventario. Cuando usted va a otorgar una escritura pública, la buena fe exige hoy, la buena fe exige no solo los informes emanados de la propiedad inmueble, sino lo que se denomina análisis registral. Hay escribanos que se dedican a eso, se llama escribanos referencistas, que hacen la referencia a la historia del inmueble, a través de los archivos y catastros, de 10 años atrás, cómo se transfirió. ¿Sí? Y la buena fe exige haber realizado lo que se denomina estudio de título. ¿Cómo está el título? ¿Cómo viene el título? Es decir, cada vez más, para ser de buena fe se exigen más cosas. Si bien siempre se dice que la buena fe se presume, que la inocencia se presume, todo, pero cada vez exigimos más cosas porque desconfiamos más. Hay una desconfianza. Mire, uno de los grandes profesores titulares de contratos, ministro de la Corte de la Nación, Marco Aurelio Resolía, escribió un librito que se llamaba Soberanía y crisis del contrato. Yo creo que si se despierta ahora se vuelve
todo lo que escribió, es como que cada día, el abogado tiene que estar más preparado para las trampas. Le cuento un caso con fines didácticos y les pido absoluta reserva. Había un abogado, un abogado que era apoderado de una empresa láctea muy importante, y que tenía 300 juicios. Ese buen hombre diría que le revoca el poder. Cuando se le revoca el poder a este abogado, él presenta 300 convenios de honorarios e inicia 300 juicios contra esta empresa. Sin prosperar la mitad y la incomunicación. Esa empresa quiere, desaparece el país. Entonces él viene a ver, nosotros resolvimos como debíamos resolver, y viene a ver y dice, ¿sabe, doctor? Por supuesto, con la complicidad de un alto funcionario de esta empresa, este señor elaboró estos 300 contratos con la firma de este alto funcionario de la empresa, pero los elaboró, y a pesar de tener distintas fechas, fueron elaborados en la misma fecha, todos con la misma impresora, es decir, hechos para cumplir a la empresa, nada más que claro. Y hay connivencia en este ex alto funcionario de la empresa y en este ex apoderado de la empresa. Yo no puedo disponer esas pruebas de puntos críticos propio de que se vea, ¿no? Bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, usted promueve una acción con determinadas características y vamos a ver si podemos disponer como medida para mejor proveer la realización de esta prueba y usted se hace responsable de que no sea cierto lo que tenga firme. O sea, se hace cargo de los costos y honorarios de esta prueba. Ustedes se imaginan lo que significa, se requiere un perito calígrafo, copométrico y especializado en el área de informática, y bueno, pero fíjense ustedes, yo les llamaría esa maniobra que sería dolosa, dolosa, la malicia en la ejecución, ¿hasta dónde se llega? Esto ya viene un tiempo atrás, cuando dos abogados dialogaban sobre la posibilidad de llegar a un arreglo. Bueno, suspendemos el procedimiento, sí, suspendemos, de hecho, no dejemos nota, y nos vemos 15 días a ver si nos podemos arreglar. Yo la secretaria, se va, por eso digo que ha pasado años, ¿no? Se va a otro abogado, y ese abogado le acusa de negligencia en toda la cosa. Así se litigaba antes, y hoy 100.000 veces peor. Es decir, yo conocí, era muy amigo de un tío mío que era médico forense, al papá, al padre Acuño Liberón, al padre. Era brillante. El hijo no es tan brillante, pero es picado. Y en la Argentina la picardía vale más
qué grande ciencia. Desgraciadamente a veces se ganan juicios más que sabiendo de hecho con picardía. Entonces, no confíen en nadie cuando le pidan, defiendan a su cliente con un mes siguiente, y si llegan a establecer algún pacto, todo por escrito. Lo que está en el expediente existe, lo que no está, está claro, se acabó la caballerosidad. Antes, les explico, no iban los abogados a los tribunales, iban los procuradores. Para que ustedes tengan una idea, un procurador era Armando Balbín, el hermano de Ricardo Balbín era procurador. El hijo de Aramburu era procurador, iba a tribunales. ¿Quiénes van ahora? Ustedes saben que, si bien acá no sé si se tira, pero en la UBA, usted primero es procurador y luego es abogado. Y con la procuración, usted puede ejercer la profesión. ¿Sí? Puede procurar. Lo mismo que en turismo está la tecnicatura en turismo primero y luego, después de 8 o 9 materias, la licenciatura en turismo. Son dos cosas. Al frente de una agencia de turismo, hoy debe haber un licenciado en turismo. Antes cualquiera podía tener una empresa de turismo. Antes cualquiera podía tener una farmacia. Hoy tiene que estar al frente de la farmacia un farmacéutico y bioquímico. Usted no puede tener una farmacia. Que antes se constituye una sociedad económica por acciones y hay una farmacia. ¿Cuánta gente que tenía capital tenía varias farmacias? ¿Estamos? Todo va cambiando y se va especializando. Bueno, la responsabilidad dijimos que era legal, ¿sí? Y convencional. A ver si se acuerdan cuál era la representación legal. A ver quién se acuerda. Los padres son representantes legales de los hijos. Exacto. La representación legal tiene que ver, hoy era el viejo artículo 54 y 55, hoy el 101, dice las personas incapaces ejercen los actos por medio de su representante los derechos que no puedan ejercer por sí. De las personas por nacer, sus padres, antes eran los curadores, las personas por nacer eran los curadores, pero bueno, acá los padres. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres o ambos son incapaces, están privados de la responsabilidad parental suspendido su ejercicio, el tutor, ¿qué se decide? De las personas con capacidad restringida, antes eran los dementes, ¿se acuerdan? Bueno, él o los apoyos designados, antes decía los curadores, que es el nombre. Cuando conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinar los actos de las personas incapaces. A ver, el otro día en una facultad me dijo, dígame doctor, ¿quién es un incapaz hoy? ¿Quién sería un incapaz? Porque en realidad el 98% son personas con capacidad restringida. Cuando dijo, ¿quién es un incapaz que no puede nada? Que no puede nada. Y yo decía, no, estamos hablando de que tengan afectada su salud mental. ¿Sí? Acuérdense que en minoridad hoy tenemos niños, niñas, adolescentes, que es una categoría, y bueno, luego mayores de edad. Entonces, muy importante para muchísimas cosas, el menor de 13 años tiene una entidad, niño o niña, el mayor de 13 años es un adolescente, a partir de los 16 años
hay una capacidad restringida y a los 18 años se alcanza la capacidad plena. Hoy para casarse, después de todas las modificaciones que hubo, que había distintos tipos de toques de edad, 14, 16, 16, 18, ahora es 18 para ambos. Entonces, yo le respondí un vegetal. Una persona que es un vegetal. Ese sería el único incapaz absoluto, digamos, que no puede hacer nada. Sin embargo, en una película, dos películas extraordinarias que tienen que ver con este tipo de personas. Una, a ver si me ayudan, es este científico extraordinario que tiene esta enfermedad degenerativa. No, una mente brillante es justamente este científico norteamericano, Steve Hawking se llama. Hawking es el apellido. Hawking. Dice no. Steve Hawking, sí, que le dieron el premio Nobel. Espectacular, una mente brillante de la película. ¿No? No fue la película. Era tipo que tenía alucinaciones. Nash. Por eso yo decía no puede ser. Nash. No. Steve Hawking es a través de la enfermedad degenerativa, pero bueno, creo que hace un programa, ¿no? Informar qué es lo que... No, el tipo era científico. Científico. Y hay otra película que vi con un chico que respiraba artificialmente y prácticamente no tenía muy interesante la película, no me puedo acordar cómo se llama, pero se puede verla porque este chico pues todo comienza de cada, no sé, Estados Unidos le paga, es un caso real, está claro, le paga una fortuna de dinero y entonces él habla con un sacerdote y le dice, mire, yo no me quiero ir a la tumba sin saber lo que es el sexo, escúcheme, y se desafía. Y entonces discuten, hablan, charlan y todo, ¿no? Y entonces el sacerdote, digamos, porque era un hombre católico, y se lo autoriza. Y viene una terapeuta sexóloga, ¿alguien la vio la película? ¿La vio usted? Una terapeuta sexóloga y tiene, creo que vamos a poner 10 sesiones, ¿no? No puede agregar ninguna más. Y a la séptima tiene que cortarla porque la chica se enamora del espejo. Increíble, no se puede creer. No se puede creer. Y ella se dedicaba a eso, está claro. Era su profesión. Bueno, y realmente es movilizadora la película, pues de caramba. Él se termina poco tiempo muriendo porque a la noche creo que dormía dentro de una como de un baño, como cuando le sacan ustedes este estudio una computadora, una tomografía computada que lo meten adentro así. Bueno, él dormía así. Increíble, y respiraba, pero tenía una boquilla para respirar. Bueno, son cosas que uno no entiende. A mí hubo una cosa que yo no sé si lo conté acá, pero discúlpenme si lo conté, me dice, me movilizó, ese día me fui caminando, lo hice como 40 cuadras. Yo era juez de primer instancia y tuve el divorcio de Sandra Smith. Y lo conté ya, y quiso hablar un tipo que estaba afuera, y yo después con pisé tornillo, porque era todo, ¿no? Y bueno, y uno se pone a pensar, ¿qué encontró esta chica? Para que ustedes tengan una idea, debe ser una idea de una chica con el porte de Moria Kazan, así, alta, rubia, no sé si la tienen
cantaba, era la chica de Los Ángeles de Smith, era la esposa de Francis Smith. Francis Smith es el autor de Fue hecho un demonio, bueno, todavía está recogiendo bolsas de dinero por la cantidad, era cantautor, y murió joven, murió muy joven, habrá muerto antes de los 60 años, Francis Smith. Digamos que son autores que en Saray cobran, yo me acuerdo de ellos, es el tema más conocido, pero cientos de temas que aún se tocan en, qué sé yo, en casamientos, en bailes, se ponen estos temas que son de, ¿no? Él escribía para muchos hay cantantes que son cantautores, pero a lo mejor se lucen más como autores y compositores que como cantantes. ¿Sí? O sea, este tema que cantan todos hoy, todos los grandes cantantes, a mi manera, que lo canta, bueno, la gorra, a mí me encanta uno canta, ¿no? Pero lo canta todo el mundo. ¿Usted sabe quién es el autor? ¿Sí es el autor? Bueno, el autor es Polanca, un canadiense que vino acá a la Argentina, Polanca, él es el que hizo el tema y se lo hizo para Frank Sinatra. Lo cantó, el primero que lo cantó fue Frank Sinatra. Pero por eso, lo mismo acá en la Argentina, vamos a recordar un gran cantautor, pero mejor autor que cantante, que es el Paz Martínez. El Paz Martínez está escrito para Valeria Lynch, y que hablaba, ha escrito cualquier, bueno, pareja de ella, pero bueno, le escribió cualquier cantidad de temas. Bueno, miren que aprendieron un poquito. Bueno, entonces, representación, sí. Una pregunta. ¿La emancipación a partir de qué edad es ahora? Porque acá habla de las personas menores de edad no emancipadas. Claro, de ese tipo. Había dos tipos de emancipación. Por matrimonio y la electiva. Que usted podía emancipar a su hijo para que pudiera ejercer el poder. Claro, tenía que Él 18 años. desapareció esa causal. Solo existe la emancipación matrimonial, cualquiera fuera de edad, siempre que, no tuviera menos de 13 años. Está claro, yo me puedo casar a los 14, a los 15, a los 16 y necesito la autorización paterna y materna o la venia supletoria del juez. Está claro, la venia, la acuerda del juez. Es previa entrevista personal con ambos y tiene, este es uno de los temas más difíciles de la reforma, creo con el que yo no estoy tan de acuerdo, que se denomina capacidad progresiva del menor. Esa maduración que tiene el menor para comprender lo que significa casarse es lo que tiene que evaluar el juez. Por ejemplo, un menor de 15, 16 años que se casa. Lo importante que quiero que ustedes sepan, que es la emancipación matrimonial es una de las instituciones que no se retrotrae. Es decir, si yo tengo la venia judicial y me caso, si yo me divorcio a los 2 días, que hoy lo puedo hacer, hoy me puedo divorciar a los 2 días y casarme otra vez a los 3 días, o a 1 día, después, hoy no están los 3 años, ¿está claro? Se borraron. Así que me puedo llegar a casar en 10 días con 4 mujeres, 5, qué alegría que tiene está contento. Me puedo casar 5, 6 veces, 7 veces. Antes había que esperar 3 años. Pero lo importante es que si el menor obtiene la venia supletoria y se casa, aunque se divorcie, nunca volverá a ser inmortal. La emancipación
se adquiere por matrimonio y no se pierde. ¿Estamos? Ahora aprendieron algo desde quinto año. No sé si estaré yo acá dando familia con ustedes a quinto. O sí, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Estaré? Bueno. Muy bien. El otro tipo de emancipación es la convencional o voluntaria, el artículo 1320, la red, la red 1320. Es decir, cuando se otorga un poder federal o especial para que la persona lo represente representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. Aún cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplica las disposiciones citadas a las relaciones de mandante y mandatario en todo lo que no resulte modificadas en este caso. El mandato, hay dos tipos de poder: poder general judicial, donde se otorga un poder general, se otorga una copia, se firma, se pone de claro bajo juramento que el poder o el mandato se encuentra vigente, y tiene que firmar. Pero para promover determinadas acciones o juicios, la ley exige el poder especial. Por ejemplo, para iniciar una sucesión o aceptar herencia, como se dice, se requiere poder especial. Un ejemplo. Pobre doctor Rousseau, el que memorizaron otra vez. Era el 1881, inciso 16. Si alguien tiene el código viejo, ahí lo va a encontrar. Pero el nuevo, no me pidan el número nuevo porque ya imposible, por ahora. Bueno, muy bien. Entonces, dijimos, las partes, los otorgantes, los representantes y los terceros. Dentro de los terceros tenemos a los sucesores. Los sucesores son sucesores universales o singulares. El sucesor universal es el supuesto de la herencia, cuando se transfiere toda una masa indeterminada de bienes y derechos, y el sucesor singular, es el artículo 1892. Y luego, los terceros. Hay dos tipos de terceros. Aquellos que tienen que ver con las partes, o que pueden estar vinculadas con las partes, que son los acreedores. Un acreedor, si se muere el causante y los herederos no promueven la sucesión, el acreedor puede incitar y promover el juicio sucesorio para poder cobrar su crédito. ¿Verdad? Y otros terceros, que son los testigos. Los testigos de un acto son terceros. Es decir, si yo otorgo un testamento por acto público ante escribano, los testigos son terceros en el acto. ¿Qué quiere decir? Que lo más que van a pedir es que vayan a testimoniar. Si conocen al causante, si fueron testigos del testamento, del matrimonio, están los testigos del matrimonio, para el testigo civil son 2, y si usted pone unos pesitos más, puede poner 4, espera que entonces, bueno, ¿sí? ¿Estamos con hechos y actos jurídicos? Estamos con actos jurídicos, con los sujetos. Los sujetos. Estamos con los sujetos. 250 y pico de la 157. Claro, por ahí encontramos la definición de acto jurídico, pero después tenemos, por ejemplo, objeto de los actos jurídicos 279, y ahora vamos a entrar en el objeto, hecho o cosa sobre lo que reviste el acto jurídico, ¿no es cierto? Sobre el cual recae el acto jurídico. Era el viejo artículo 953. Es el 953 que es en dos
79 actual. El objeto del acto jurídico debe ser, bueno, lo modifica. El 983 decía cómo debía ser el objeto del acto jurídico. Y ahora acá dice cómo no debe ser. Dice, el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible. Es decir, si yo a la señora le digo, te vendo la luna, es un hecho imposible. ¿Usted qué me tendría que contestar? O te regalo la luna, ¿qué me tendría que contestar? Que dice tranquilo, yo me la bajo sola. Eso es imposible, ¿verdad? Eso es imposible. Como invito por la ley, todos los hechos ilícitos no pueden ser objeto de un acto jurídico. O contrario a la moral o a las buenas costumbres. Yo no puedo alquilar un departamento con un fin ilícito. Y si no es ilícito, es lícito si es contrario a la moral. Léase Zaffaroni. Zaffaroni tampoco, pero alquiló varios departamentos. Dijo que no sabía nada. Y bueno, ¿qué va a hacer? Por eso es Zaffaroni. No sabía. Bueno, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. 12, 7, 9. Ahora, y yo le voy a dar el ejemplo por este clip famoso por unos días. Yo tuve el caso del mural Siqueiros. Es decir, tuve la quiebra de la persona que no voy a nombrar, que era el poseedor, donde estuvo Siqueiros asilado. Y en el sótano él pintó ese famoso mural espectacular, que estuvo mucho tiempo guardado en unos containers, a disposición nuestra, y luego, a través de un decreto de la Presidenta de la Nación, se desafectó de la quiebra. Ignoro cómo se hizo porque yo lo pasé a la Justicia Federal, el expediente, y hoy el mural lo pueden ver ustedes en el Museo de la Casa de Gobierno. Veanlo, es precioso. Es increíble que este mexicano, que estaba exiliado y que estaba en ese sótano durante tanto tiempo, no sé por qué me acuerdo de la película El Ateo. ¿Me acuerdan? Que este hombre chileno, ¿no? Que estuvo tanto tiempo exiliado de Chile, que un poeta, no me puedo acordar ahora. Pablo Neruda, que yo fui a ver las casas de Valparaíso en Chile, y tengo algunos otros libros. Bueno, muy bien. ¿Por qué dije esto? Porque justamente dice que por un motivo especial, en este caso un decreto se haya prohibido que sea objeto de cualquier acto jurídico. Yo quiero creer que este buen hombre quebrado de alguna manera lo habrá indemnizado, porque él con ese mural levantaba 4 piedras. Entonces, bueno. Y el 280, que habla de la convalidación, dice el acto jurídico sujeto a plazo, protección suspensiva, es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible. Por ejemplo, si pertenecía a otra persona, yo le puedo vender al señor una casa que le pertenece a ese señor, porque yo todavía era imposible porque no era propietario. Pero si yo vengo a ser propietario, después
se produce la convalidación. Quiere decir, si se tiene posible antes del vencimiento del plazo compromiso. Yo podría, es un hecho futuro incierto. Y yo le digo, mire, yo le vendo este inmueble, le prometo que se lo vendo. Lo que pasa es que el señor es medio indeciso y yo lo voy a convencer. Entonces le digo, $100.000, no, 150, no, yo ya ahí se lo vendía a 300. 200.000, bueno, sí, se lo paso y me ganó. Y se convalida el acto. ¿De acuerdo? Hay mucho de esto, ¿no? Pero hay que tener un arte especial. Muy bien. Los actos que versen sobre este tipo de objetos, sobre el que se refiere el 279, ¿no? Son nulos como si no tuviese objeto. ¿Se acuerdan del caso del corretaje matrimonial? Nulo de utilidad absoluta. Muy bien. Y bueno, las formas de los actos que también son exteriorizaciones, vamos a volver sobre esto, pero para que ustedes tengan una idea, decía el viejo artículo 9.13, ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sino un hecho exterior, por el cual la voluntad se manifiesta. Y ahora, es el 262, manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente por escritos o signos científicos o por la ejecución de un acto. Ahora bien, este tema entonces sentido, esta parte final, vamos a correlacionar con la parte de contratos en el 1444, tercer año que ustedes lleguen a contratos, y se forman los contratos a que se refiere este capítulo no están sujetos a requisitos de forma, y esta norma se refiere a los contratos asociativos. Quiere decir que si yo voy a constituir una asociación civil deportiva, este contrato asociativo, los clubes de fútbol son todas asociaciones civiles deportivas, ¿sí? No está sujeto a ningún requisito de forma, ¿sí? Y les adelanto, y después por supuesto vamos a ver, que hay contratos formales donde existe una forma, pero esa forma no es obligatoria, y hay contratos formales solemnes donde si no se observa esa forma, el contrato no se perfecciona. El matrimonio es un contrato formal solemne que había en Roma se llamaba confrareatio y se realiza, lo que se celebraban era lo que se llamaba justas nupcias. La confrareatio era el matrimonio entre patricios, la coencio y el usus. La coencio sería lo que era antes del concubinato y hoy es la convivencia. Ahí está. Y era tan solemne y tan formal que se tenía que realizar con 12 flámiles que llevaban el haz de vara que es una cosa redonda que portaban los cónsules, los censores romanos, que tenía el escudo arriba que decía ese, pero senatus populusque romanos, que era senado un pueblo de Roma. ¿Está claro? Bueno, y lo que se expresaba tenía términos sacramentales. Si el ministro del culto de matrimonio, que celebraba el matrimonio, que en general era a veces el padre de la familia, el padre de la familia en Roma era más era el depositario de las tradiciones, se llamaban mores mayor, las buenas costumbres,
porque era más, era más un jefe religioso que un jefe civil. Por eso era importante la herencia, porque la herencia no era tanto inmuebles o plata, sino que era transmitir todas las tradiciones, era el único que podía consultar los auspicios. ¿Saben lo que eran los auspicios? Los órganos de las aves se estudiaban y se hablaba de los días vastos y nefastos. Un hijo se tenía que engendrar en un día vasto. Por ejemplo, bueno, hay actos jurídicos, ¿no?, formales y solemnes, como por ejemplo el testamento por acto público, que si no se respetan, la forma no existe como nada. Es nada. Por eso la gente le escapa un poco, porque tiene muchos recaudos formales, solemnes, el testamento por acto público, es decir, ante escribano público. Muy bien. Y vamos a lo último, que es la causa. La causa. Bueno, la palabra causa puede tener dos orígenes, ¿no? El primer origen, causa-fuente, ¿sí?, o llamada también causa eficiente, ¿sí?, y causa-fin. La causa-fin es el propósito o finalidad perseguida por las partes. Los fines concretos. Bueno, en doctrina se debatió muchísimo el tema de la causa, hubo discrepancias, han llegado a decir algunos juristas que la causa, lo que le niegan a la causa final, que sea un elemento de los actos jurídicos. Es decir, decían algunos juristas que era sujeto, objeto y forma. La causa no era un elemento del acto jurídico, ¿no? En realidad, luego con el tiempo se va aceptando que la causa fin, ¿no?, es un elemento del acto jurídico. Se la definía como la finalidad tenida en vida por las partes para ejecutar el acto jurídico. Pero hubo varias tesituras, varias escuelas, ¿sí? La escuela más tradicional, que fue la teoría clásica, también llamada causalista, del derecho francés, que era la sostenida por Thomas y Pothier, recibir TH, Pothier. Bueno, que decían que la causa era la razón abstracta perseguida por las partes. Y lo voy a traducir para que ustedes entiendan bien. En la compraventa, ¿cuál es la razón abstracta perseguida por las partes? A ver qué se ocurre. Pero le entiende. A ver, así lo digo. No hay instrumental. ¿Cuál es la causa? Abstracta, que se mantiene incólume en todos los contratos de compraventa. Te doy, me das. Es decir, entrego la cosa y recibo por ella un precio cierto en dinero. Eso es igual en todos los contratos. Podrá ser en cuotas, la cosa podrá ser mueble, inmueble, principal, accesoria, el precio puede ser en peso, con tarjeta, plazo a plazo, pero en definitiva siempre es lo mismo. Muy bien. Es decir, una cosa es una contraprestación, la contraprestación de la cosa. Esa sería la causa fin. Y bueno, y en la donación sería la intención, entregar la cosa con la intención de beneficiar a una de las partes y esa parte aceptar la donación. Algunos autores, a ver si me acuerdo.
Federico Videla Escalada, profesor titular de contratos en la UBA, le llamaba causa fin objetiva a esta causa abstracta, que era la preconizada por la escuela clásica o causalista. Como siempre, luego apareció la escuela anticausalista, es decir, los alemanes, entre los cuales estaba Ernst, que decía que la noción de causa-fin en realidad no existe y generalmente se confunde con el objeto y en los contratos gratuitos por el consentimiento. Luego aparece la escuela neocausalista, cuya posición adopta los Dalmaci. Está claro. Esta escuela viene también de Francia. Por eso cuando nosotros hicimos el doctorado en Derecho Civil, tuvimos que dar examen de francés. Yo no sabía. Entonces me puse una profesora todos los días, porque el examen de francés era para ingresar a los 2 años de doctorado. Para ingresar. ¿Usted cómo me dicen a mí? ¿Doctor? Soy doctor. ¿Cómo le tendría que llamar a los demás? Abogado. Abogado. Me dice el doctor que no soy. Bueno, todos los días me iba de tribunales a la profesora de francés. Bueno, di el examen de francés con 2 profesores. Uno era el profesor titular de obligaciones que se llamaba Achille Guaglianone, porque en poco tiempo falleció, se ve que me escuchó a mí. Entonces, bueno, y todas las obras jurídicas del derecho civil están en francés. Mercader, Troglot, Demolot, Ovirro, cuando escuchó mi pronunciación, me dijo, pero señor, eso es italiano. Bueno, pero bueno, traduje muy bien porque en definitiva yo entendía bien lo que estaba leyendo, varias obras jurídicas, y pude aprobar un examen de esa defensa. Bueno, pero por eso, en este caso, la escuela del neocausalismo tenía su origen en los juristas franceses, Capitán y Josserand, se escribe con J y doble S, Josserand, neocausalista o de neocausalismo, ¿no? Y realmente marcaba las diferencias entre la causa fin y el objeto, y sostenía con claridad que la causa fin atendía a por qué debo en una obligación, por qué debo, cuál es la razón por la que debo. El objeto es qué es lo que debo, el sujeto es la persona a quien le debo, y distinguía entre esta causa a la que yo llamé objetiva de la actividad clásica con la causal secundaria, que en realidad es el móvil personal por el cual yo celebro el contrato. En realidad, al derecho, ese móvil personal no le interesa. Es decir, si yo le compro a la señorita su casa, al derecho no le interesa qué voy a hacer con esa casa, o para qué la compré, si voy a poner, si la voy a alquilar como zafaronio, si me voy a hacer, no le interesa. Salvo que
que como ve cara de pícaro, ella me dice, no, vamos a poner en el contrato qué va a hacer con esta casa. Y no está mal. No está mal porque si yo, por ejemplo, compro un club, un club de larga tradición familiar, su propietario tiene todo el derecho del mundo a decirme, muy bien, yo le vendo este club. Pero este club siempre fue un club de rugby y por lo tanto usted lo va a dedicar, no con la connotación de pero y Alejandro, nadie hubiera dicho, y yo cuando hice una vez que fueron familia, dimos una cantidad de tablas por todos lados, antes de que sancionara la ley, y uno de los disertantes era el doctor genio, especialista en derecho de menores, Florencio Varela, jugador de rugby, ¿no? Y amigo de Alejandro Puccio. Y él lo defendió a Alejandro. Hasta que investigando, averiguó la verdad. Cuando averiguó la verdad, renunció. Patrocinó. Porque la gente de rugby es muy, esas amistades que se inventan en el deporte y se ayudan. Los rugby se ayudan entre sí. Bueno, también los jugadores de fútbol, ¿no? A veces unos paros fuertes, pero se ayudan. Bueno, Lorenzo Varela fue el primer abogado de Alejandro. ¿Qué me querían preguntar por ahí? ¿Alguien? No, pensé que era una venta, por ejemplo, de un departamento, si yo lo vendo, a mí no me interesa que hacer En general es así. Ahora, como usted dijo, si hay que incorporarlo al contrato. Si es una venta condicional, ¿no? Ahora, Ahí cada uno tiene que formar la condición interna, que también se llama acá, ¿cómo le llaman? Causa inmediata, le llaman, ¿no? Que en realidad son los motivos o móviles particulares por el cual se realiza el contrato. Y esto es importante. ¿Para qué? En los holdings y en los... Ustedes vieron esa película donde este hombre, creo que era Richard Gere, compraba sociedades que estaban... Una bonita. Mujer bonita. Para ver a 3, 4, 5. Bueno, se especializa en comprar empresas, ¿sí?, que están vendidas a menos para cubrir todo el mercado en una determinada materia, como puede ser marítima o de telefonía celular, o de hacer un holding y unificar, o en la televisión, en la radio, amigo Cristóbal, ¿no?, que tiene acaparado el juego, los canales, bueno, todo eso. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, un canal de televisión, una radio, y yo le di una impronta, o un diario, vamos a poner página 12, yo quiero que siga una línea, aunque no siga yo, quiero que se compromete una línea. Entonces yo incluyo como cláusula del contrato este motivo, esta causa fin inmediata, particular, que me interesa, sea respetada en el contrato. ¿y qué pasa si no se respeta? Y yo puedo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo puedo promover un juicio, incluso pedir la nulidad del contrato por falta de causa. Por falta de causa. Puedo tener un derecho de recompra. Yo puedo poner en el contrato que si no se respeta la causa inmediata, yo tengo derecho por la misma suma que lo vendí a recomprar la emisora, por ejemplo. Entonces, la causa fin inmediata sigue siendo esa finalidad abstracta a la que se refería la teoría clásica. ¿Estamos?
yo les pido que ustedes recuerden esta teoría clásica causalista de Domás y Potier. Esa es la realidad abstracta, que la compraventa es recibir el precio y entregar la cosa en propiedad. Es el elemento del acto jurídico de la obligación del contrato. Y la causa inmediata es el motivo particular o razón, móvil particular por el cual se hace la operación, el destino que se le dará a la misma. Mire, yo le vendo el comedor Los Filetores, pero le exijo que usted lo siga dedicando a darle comer al licenciado. ¿Sí? O sea, que se respete el destino. Y yo le digo, ¿no? ¿Estamos? Puede ser un destino moral, social, deportivo, cultural, religioso. Puede ser religioso. Pero que no siga creciendo la Iglesia Universal del Reino de Dios, porque va a tener ya, no sé, una manzana ya corrientes, cada vez creo que tiene un nuevo, va a comprar un nuevo local. Un día entré, tenía ganas de ver un poquito cómo era, tiene ordenado 4 pasos. Ya me dijeron, y 4 pasos. Así que urgentemente no recibí. Bueno, entonces, digamos, este certificado podría ser el fin último de la persona, es decir, ¿qué es eso? Yo puedo vender mis campos, por ejemplo, para viajar por el mundo, para dar en el Queen Elizabeth una vuelta al mundo, ¿por qué no? ¿Se puede hacer? Entonces, la validez del acto no se afecta por el hecho de que una de las partes no haya logrado completar su motivo íntimo, salvo que ese motivo haya sido exteriorizado y pactado expresamente. El artículo 281 no resulta afectado por inmediato. La causa del 281, ahí está la causa. Es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad de las partes. Quiere decir, le doy mi reloj, me da el precio del reloj. ¿Está claro? Después veré. Te doy legal. Ahí está. Después veremos si el reloj ese que yo comprometí en venta, porque yo le quise vender un Rolex de oro y le di un Citizen 4, y el señor, porque no puso, cometió un error esencial y excusable y se equivocó, o yo puse en la vidriera, vendo Rolex de oro, entonces Rolex de oro, $100, voy, compro. Ahí hay oro. Ahí hay una maniobra para engañarme. ¿No? ¿Qué es eso? Tantas maniobras, ¿no? Hay todas las maniobras que vician el consentimiento pueden generar la nulidad en el acto. Muy bien. Y después dice, también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos, por supuesto, siempre que sean lícitos, y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. Yo compré este caballo de carrera para correr el Carlos Pellegrini y lo pongo en el contrato. Y resulta que la persona que me lo vende me demora la entrega y el Gran Premio ya pasó nulidad del contrato.
Yo lo quería solo para correr el Carlos Pérez Vino, para otra cosa no quería. ¿Está claro? Yo quiero tal jugador para jugar tal partido. Si el partido se juega, por los de Boca se quedan llorando siempre. Pero bueno, no, en serio, hay cosas que se adquieren por un fin. ¿Es movilidad rápida de los trámite o que la Nada es rápido en la Argentina. Salvo el no hay. A ver, por favor, no se dice que va por lo que dice la primera mandataria. No existe el divorcio express en Argentina. El divorcio express existe que en algunos estados de México, donde usted pone unas monedas en una máquina, se divorcia con la máquina, le sale el título y ya está divorciado un chico. ¿Quiénes se van a México? Bueno, acá no. Digamos, un divorcio hoy puede tardar un mes y medio, cuando no hay hijos y no hay bienes. Quizá lo novedoso, lo que me parece muy bien, es que puede ser promovido unilateralmente. Y, cuidando la forma, nadie se puede resistir a un pedido de divorcio, le guste o no le guste. Esperemos que no termine como terminó esa muerte injusta por una enorme equivocación, tanto del juzgado como de los profesionales. Yo a mi cliente antiviolento no lo dejo ni al baño solo. ¿Está claro? A un fiscal general de la Nación que tenía la custodia que tenía, el cartería y todo lo demás, no se lo deja solo nunca. ¿Está claro? Bueno, yo te van encontrando cosas, como el llamado, está genial el llamado de la secretaria, ¿no? Que encontró, dice, yo hablé con Isma en la mañana, acá está mi teléfono, acá está la comunicación, investiguenla, está, y en el teléfono de Isma está borrada esa comunicación. Entonces, alguien la borró. Pero bueno, todo cuestión de prueba, ¿no? Hay que probar las cosas. Pero bueno, en general siempre se puede llegar a la verdad. Bueno, ¿de qué estábamos diciendo? Que no existe divorcio express en la actividad. Y hay otro tema importante. Recién me encontré con unos exalumnos que si bien todavía no llegaron a familia, estuvimos charlando un ratito, y les conté algo que hablamos ayer en familia, un tema muy importante. El código distingue, por un lado, los afectos y por el otro lado, los bienes. Son dos cosas distintas. Yo he visto una novedad que ellos no sabían. Se podía pedir por el código de leyes la separación de bienes sin estar divorciados. Por ejemplo, por mala administración de los fondos de la comunidad. Fue lo que hizo Claudia Maradona conmigo. Pidió la separación de bienes vigente su matrimonio. Bueno, ahora, con la señora nos casamos y convenimos el régimen de bienes del matrimonio. Elegimos o el régimen de la comunidad o el régimen de separación. Hasta ahí está todo bien. Bueno, nos casamos y le digo, en realidad te parece que sigue con el régimen de la comunidad, cambiamos al régimen de la separación, y ya lo consiente, de común acuerdo,
cambiamos. ¿Y qué pasa si ella me dice, minga, te lo voy a cambiar? Claro, vamos a poner un hombre de mucha plata, muchas propiedades, o una mujer, como Susana Jiménez, se casa con Roviralta. Y ella le dice, suponiendo que hubiera seguido la relación, bueno, ¿qué te parece ahora hacemos la separación de patrimonio? No. ¿Puede promover hoy Susana Jiménez la separación? ¿No puedo yo unilateralmente pedir la separación? Sí, porque están separados por el código, los aspectos independientes. Claro. Yo puedo pedir La separación de bienes y de comunidad. ¿cómo dice usted? Que son dos cosas diferentes, los bienes. No. Cambiar el sistema. Yo me casé con el sistema de la comunidad Entonces, y hoy quiero un sistema bueno. No. Perdón, yo le voy a dar el argumento. ¿Saben qué pasa? Cuando yo me casé, no podía hacerlo. Y ahora puedo, quiero. Se casaron antes de Claro, yo entendí lo de No, usted puede cambiar ahora de régimen. El problema se va a agregar después. Promovido el juicio, hay que probar el tema del tiempo intermedio. Si yo fui cauteloso y en el tiempo en que rigió esa comunidad de bienes del matrimonio y yo hubo lo que se denomina subrogación real, es decir, vendí un departamento de 2 ambientes y compré uno de 3, y yo digo cuál fue el origen de esos fondos y aclaro que lo pagué yo el departamento y que mi consorte no colaboró, o si lo hizo, ¿en qué medida colaboró? Eso tiene que estar en la escritura. No, porque se va a enojar. ¿Cómo se va a enojar? ¿De qué se va a enojar? ¿Usted se enojaría? Si yo compro un piso de Libertador y lo pago yo, y le digo, vamos a poner la escritura que lo pagué yo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se va a ofender? No tiene nada que ver con los sentimientos, tiene que ver con la plata que tipo de situación. ¿Está claro? Bueno, Gloria. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. Pero dice que el amor no permite. No, señor. Tiene que ver el amor con los bienes. ¿Está claro? No tiene nada que ver. Roviralta llevó 10 millones de dólares de arriba. De arriba. ¿Por qué? Porque se van a poner una tonta cuando un dinosaurio vivo encontraron. Bueno, Eva. No me entero, sí, bueno, no hubo factura de nada. Bueno, ¿qué puede? El tema difícil es la prueba. Si yo tuve buena fe y no digo nada, me va a costar mucho probar. Porque, por ejemplo, si yo, qué sé yo, fui un ejecutivo de Mastercard y mi pareja fue maestra, ella tendrá que probar cómo la maestra pagó la mitad de un piso Libertador. Tendrá que decir, bueno, yo recibí una herencia, a ver la herencia, muéstreme qué suma recibió, cómo afectó, se puede probar. Cuesta más, pero se puede probar. Pero entonces, lo importante, nunca se deje impresionar, puede cambiar de régimen y no que uno de los contrayentes o el otro lo extorsione. Para que yo te dé mi consentimiento, vos me tenés que poner un bien en la sección. No, se puede. Es difícil probar, pero el doctor Russo les da un consejo sabio a los que todavía están haciendo. Documenten todo. Es decir, yo les juro que me rompe el corazón porque vienen muchas convivientes que disuelven la sociedad irregular porque hoy se toma como si fuera una sociedad irregular y no tienen apoyo.
Y a veces yo me doy cuenta que la mujer puso unos vecinos. El terreno era de él. Y puso la casillita, él pagó una prefabricada, y la ayudó, y los comprobantes, no tengo nada. Y me duele el corazón, pero yo no le puedo dar el derecho. El sufrimiento más grande de un juez es cuando sabe la verdad y no la puede dar. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando el derecho está muy mal ejercido, la acción está muy mal planteada. La verdad, que a veces a uno le daría ganas de llamar a la parte y decirle, háganle un juicio de responsabilidad a ese abogado. Porque antes los juicios se perdían por caducidad de instancia, por falta de prueba, por falta de impulso. Dejaban dormir. Ahora no. Ahora se pierde por mal planteo. Si yo no pido la demanda de intereses, los perdí. No, doctor, los perdí. Hay que pedir. Entonces, los intentos. No, porque mi pareja me dijo que entonces yo no la quiero. Sí, yo te quiero, pero vamos a documentar esto. ¿Está claro? Y la parte que no está esta costumbre todavía de implementar. ¿Cómo dice usted? No está esta costumbre implementada de documentar. Vaya contra la costumbre. Bueno. ¿Por qué tiene que hacer lo que hacen todos? ¿Por qué tiene que hacer lo que hacen todos? Está en un pantalón así, todas las chicas van con el mismo pantalón, o el mismo par de zapatos, la misma. ¿Por qué? Pero lo tienen que entenderlo todo, tienen que ser muy maduro mentalmente para enfrentar esto. Para Busque una mujer madura mentalmente. Es difícil. A lo mejor. Es difícil. Pero bueno, pero no es posible. Hay que buscar. No, yo sé que es complicado a veces, pero todo se puede hacer entender. Todo se puede hacer entender. Cuando yo fui, usted sabe lo que hacía gente, se iba a casar a Chile para poder tener la separación de patrimonios. Chile tuvo separación de patrimonios antes que nosotros. ¿Está claro? De modo que este aspecto es bueno. Este aspecto es bueno. Pero no hay divorcio expreso en Argentina. Como tampoco hubo el famoso divorcio por mutuo acuerdo, llamado 67 bis. Era un divorcio por presentación conjunta. Y era tan cierto que no era divorcio por mutuo acuerdo, que había dos motivos. Primero, que yo no podía ir con un solo abogado a las dos partes. Yo tenía que tener mi abogado y ella tenía que tener su abogado. Y segundo, que yo no podía decir, me divorcio porque estuvo mal el cacho. Porque tenía que rechazar el divorcio. Yo no he rechazado divorcio. Porque la incompatibilidad de caracteres no era causal del divorcio. Había que invocar la causal del 67. Injuria grave, abandono voluntario y malicioso del hogar, y una causal de desaparición que se llamaba sevicia. Concedencia. Con ese C de contaminancia. ¿Saben qué es la sevicia? Y el gozar con el sufrimiento. Había personas que con una colilla de cigarrillo quemaban a su pareja y disfrutaban cómo sufrían. O le tiraban algo, bueno, ahora está, ¿no? Tiran alcohol, le prenden fuego y la mina consume. Los psicópatas. Psicópatas con una idea. Psicópatas perversos. La perversión es una forma de la psicopatía. Y hay muchos psicópatas, cuídense, chicas. No, y ahora tampoco una mujer iban discutiendo en el auto y le prendió le prendió fuego. Ya no estamos sobre la mujer también. Sí. La cosa también copia. Estamos copiando. Se copia, Ustedes tienen otro tipo de psicopatía, ¿no? Pareciera que el hombre puede llegarse más violento. Claro, las dos paquetas se envenenar más que los hombres a las mujeres. Sí, cómo Las no. mujeres se envenenan mucho más. ¿Cómo no? Ustedes se acuerdan, ustedes se
caso de esta mujer, algo no se mueve la mano. La que invitaba a tomar el té, Gilla Murano. ¿Se acuerdan de Gilla Murano? Era una mujer de la alta sociedad, igual que Robbie Alta vendirá menos, que tenía mucha deuda, entonces invitaba a las amigas de la alta sociedad a tomar el té. Ven a tomar el café a casa. Una vieja y preciosa película del italiano Hugo Toriani. Ven a tomar el café a casa. Cómprenla, el que la va a comprar, cómprenla. Muy linda película. Bueno, y la gente le da. ¿Y pero vos qué piensas? Que yo le porque le pedía plata. Entonces, para no devolvérsela, claro, podría, bueno, se le dieron para que podía reclamar, pero a lo mejor ella, suponga, se le pedía el documento para hacer una ampliación del crédito y luego lo rompía y ya no había instrumento. Escúcheme, yo he visto un abogado, no me dio el día, tuve dos, era 15. Yo vi un abogado comerse un documento, se lo comió, agarró y le tenía así. Te lo juro, yo era 15 en esa época, era muy cansada, yo le tenía ya. Yo veía, yo digo, yo no debe ver bien. ¿Por qué tanto? Hay personas con problemas de vista. Se pueden corregir experiencia. Entonces, pero lo quiero. Se acercaba y se empezó a comer el documento, ¿no? Y otro, fue glorioso, duro, en realidad, había expedientes que eran reservados. Solo lo podía hacer también. Era expedientes reservados, solo podían verlo. Las partes, bueno, mire que voy a hacer legislación. Bueno, les cuento, los dentistas reservados solo lo pueden dar las partes y con el documento. O sea, tienen que entregar el documento y, bueno, entregaban el expediente. En un momento dado, ¿no? Y a la entrada, cambiando el expediente, ¿no? El hombre empieza a caminar. Digo, señor, se olvida el documento y me tiene que devolver el expediente, el tipo que se arranca más rápido. Señor, se olvida su documento y empezó a correr. Y yo le empecé a correr atrás. Le salí de la licencia y le empecé a correr. Y bajó estábamos en el sexto piso del tribunal y bajó por la escalinata. Todavía me encuentro, ¿no? Por ejemplo, a Eduardo, no le ha tenido el rector de la Universidad del Museo Social argentino, grandes amigos, ¿no? El doctor Russo gritando, ahora el nombre se roba un expediente, se apaga un expediente. Entonces, en el tercer piso, donde está la justicia penal, había mucha policía. Y yo corriéndolo, lo agarró, ahí la policía lo agarró, y bueno, como testigo de que se robaban el expediente. Y el documento le van a ubicar. Y el documento era falso, el documento era falso. En general todo es así, ¿no? Con la foto de él, pero falso, el documento. Y le paga, ustedes saben que se paga por los expedientes. Algunos se pueden reconstruir. Ahora los documentos originales. No, los documentos originales nunca están en la caja fuerte, nunca están en el expediente el original, normalmente. Y faltan 3-4 meses a partir del 1 de enero de 2016 en la provincia de Buenos Aires no hay más soporte de papel, está el expediente digital con un tema, ¿no? Esperemos que haya sistema. Porque yo le juro, a ver, tierra, si la edad a uno lo hace poner más impaciente, más ansioso, pero yo tengo una respuesta en mi tablet o en mi computadora, en mi casa, y cuando estoy en tribunal, quiero abrir el sistema, no
es tan lento, tan lento. Entonces me pongo nervioso y digo, no vale la pena, no puedo trabajar acá. Entonces, si primero no ponemos el sistema como corresponde, no se puede pedir la digitalización del sistema. De todos modos, es maravilloso lo que se ha logrado, el tema de una misa virtual, ya cada vez va menos gente, tribunales consultan desde su computadora, todos los proveídos están cargados en el sistema. Si usted puede saberlo, me despacharon, no tengo que ir al expediente o mandar una empleada. Eso se ha avanzado mucho, la firma digital. No, hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que lo vamos a lograr, pero tenemos que pensar en fortalecer primero el sistema de la era digital y luego implementarlo. Y no implementarlo después tenerlo que anular. Cuando llegaron los cargos electrónicos a la Justicia Nacional de Capital, yo tenía como secretario que dejar constancia de cada cargo. ¿Por qué ponía el cargo manual? Porque no andaba el cargo electrónico. Y era más el esfuerzo de a lo mejor autorizar 300 cargos. Por entonces, señores, hemos visto la causa, hemos visto la teoría clásica o causalista, la anticausalista y la del neocausalismo, que la que ha adoptado no solo el código, sino también la reforma del código. En materia de contratos, ustedes van a ver infinidad de artículos donde se aplica la noción de causa-fin. Por ejemplo, el artículo 1012, el 1090, el 1075 y el 1014, que se refiere concretamente a la causa ilícita. Vamos a ver el 1014, por ejemplo. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando su causa es contraria a la moral, al orden público o a la buena costumbre. Entonces, en los cuadros elementos, sujetos de interés, para que exista en un acto jurídico un querer válido se necesita tener discernimiento, intención y libertad. Yo después les voy a explicar, porque vamos a más adelante hablar de la capacidad de hecho y algo que se denomina poder de disposición. Es decir, yo puedo tener discernimiento, puedo tener capacidad de hecho, pero por un motivo especial, no tener poder de disposición, estar privado de la disposición también. Por ejemplo, porque estoy inhibido. El bien es mío, pero no puedo disponer de él porque me ha trabado una inhibición general de bienes. No tengo poder de disponer. Sí, yo conocía a un hombre que tenía mucho dinero, pero la madre, como desconfiaba de hijo, le puso dos abogados que le manejaban todos los bienes. Y él siempre decía, yo soy millonario, pero no puedo disponer de mis bienes. Claro, le quitó la administración y disposición de la exactamente. Bueno, a estos requisitos se le opone la falta de discernimiento, todos los casos de restricción a la capacidad, de afectación de la permanente o transitoria de la salud mental, o de inhabilitación, por razones de prodigalidad, que es la única causal de inhabilitación que subsiste en el nuevo código. El jugador compulsivo o la jugadora compulsiva, porque las mujeres están jugando como locas a la maquinita. En serio, un tipo pensó que la mujer lo engañaba, porque primero Me encontré en el casino. y el detective la encontró jugando a la maquinita en el casino. Menos mal, más mal.
Menos mal que yo no sé qué es peor. No, a veces prefiero otra cosa. Bueno, falta de discernimiento, a la capacidad de hecho, incapacidad de hecho, y al poder de disposición, el defecto sería la falta de disposición, de poder de disposición. Bueno, después en los modos de querer, para que ustedes vayan viendo, ya van a ver el cuadro, está la intención y la libertad. En el objeto del querer, que ya dijimos, que el objeto, el contrato, esté en el comercio, sea lícito, moral, posible, determinado. La causa del querer, que vimos ahora, es la causa fin. La finalidad tenida en mira por las partes al otorgar el acto jurídico. Y esa causa tiene que ser real, tiene que existir la causa, cierta y además lícita. Y la forma del querer, tiene que haber existencia y tiene que haber una concordancia entre la voluntad real y la declarada. Es un tema que vamos a avanzar más adelante, pero en muchos contratos y expresiones de voluntad tiene que haber concordancia entre lo que yo pienso y siento y lo que hago. No solo es decir, quiero beneficiarte y después en realidad la perjudica a la persona. Bueno, y después en el otro cuadro van a tener de lo que vimos hoy objeto del acto jurídico, van a tener en parte disposiciones, parte creadas de obligaciones de contrato, pero van a tener que tomarse el trabajo de comparar las viejas disposiciones del Código de Leyes, ¿sí? A no ser que vuelva aquí, no sé, todo puede pasar en la Argentina, y las nuevas disposiciones. Yo les sugiero, como sugerencia, que si pueden comprar el Código Civil comentado, el más barato, que es el de Alberto Güemes, son 2 tomos de rústica, y tienen toda la guía de las concordancias de los viejos artículos del código con las nuevas normas. Porque es complicado. A ver, por ahí es más complicado a los que durante muchísimos años tenemos los números. Hacíamos desafíos nosotros. Yo me encontraba con mis compañeros de estudio y yo decía, no es 53, 1164, 1098, y había que decir el artículo exacto. López se hacía el desafío de estudiar el código por la noche. Yo por la duda no aconsejo eso, a la noche no. Saquen el código de la bonita de luz, está claro. Bueno, pero para ustedes va a ser más fácil que para mí. Porque ustedes es mucho más fácil aprender cuando no se conoce el código, la normativa, que enseñar a desaprender algo que ya está aprendido. Lo que usted me decía. Ya está la costumbre acá, ¿no? Como dijo usted, la costumbre. La costumbre no crea el derecho. Solo cuando las leyes o las convenciones se refieren a ellos. Rompa la costumbre. Es espera. Bueno, ¿está claro? Si no me gusta la costumbre, no